Hola, les voy a contar algo que me contó mi abuela. Eso le sucedió a su madre, o sea, mi bisabuela. Son recuerdos de mi abuela y lo que le contó su mamá. Pues voy a hablar como decía mi abuela. Ella y sus dos hermanos fueron hijos bastardos de mi bisabuelo Enrique. Él tenía su familia, su esposa, casado con doña Aurelia. Mi bisabuela se llamaba Clotilde. Mi abuela Silvia, pues me contó mi abuela que su papá y su mamá fueron novios cuando ellos dos eran casi unos niños, de escasos 13 y 14 años. Según se querían mucho, cuando tenían casi un año de novios, a mi bisabuela Clotilde, sus padres se la llevaron a vivir a otro pueblo, lejos de donde vivían. Así que el noviazgo de Enrique y Clotilde se terminó. Pasaron los años y Enrique se hizo novio de Aurelia. Luego de un noviazgo largo, decidieron casarse. Después de unos años, la familia de mi bisabuela regresaron a vivir al pueblo, pero ya Enrique estaba casado y ya tenían a dos de sus hijas, pero la mamá de mi abuela aún estaba soltera. No se había casado porque seguía enamorada de Enrique. Un día se encontraron los dos por el camino de un campo. Estaba retirado del pueblo. Entonces se pusieron a platicar. Recordaron los tiempos de cuando fueron novios y de ahí en adelante se empezaron a ver en el mismo lugar, hasta que mi bisabuelo le propuso que se fuera del pueblo para poder seguirse viendo sin que su esposa se fuera a enterar. Así que Clotilde se fue a un pueblo que quedaba 1 hora del pueblo natal de mi bisabuelo y de ella. Él ya había comprado un terreno donde construyó 2 cuartos y una cocina, y en ese lugar el padre de mi abuela tenía una segunda mujer. Aunque me duela, pero mi bisabuela era la amante, no la legítima esposa. Esa era doña Aurelia. Pues así vivieron, viéndose a escondidas, para que no se diera cuenta a nadie. De esa relación nacieron 3 hijos, que eran Sebastián, Lorenzo y mi abuela, que ya les había mencionado que se llamaba Silvia. Pues los 3 niños, cada que su papá los visitaba, eran felices, porque no lo veían muy seguido. Pero ellos aún no entendían, porque mi abuela tenía la edad de 12 años. Le faltaba unos meses para cumplir 13 años, cuando hasta su casa llegó una señora junto con 2 de sus hijas. Mi abuela miró cómo esa señora empezó a golpear a su mamá y a decirle que era una cualquiera y que si no dejaba a su esposo se iba a arrepentir. Mi abuela estaba muy asustada. Solo se encontraban las 2 en la casa. No había nadie para defender a su mamá. Decía mi abuela que su mamá quedó tirada en el suelo, porque entre esa señora y las hijas la golpearon, mientras que mi abuela solo lloraba. Pero también a ella le dijeron de cosas. Decía que la trataron muy mal, diciéndole bastarda, y que las únicas hijas eran ellas, que su madre solo era amante de su padre. Mi abuela solo era una niña, y no les importó ensañarse con ella. Después de que esa señora se fue, mi abuela le preguntó a su madre el por qué esa señora le dijo que su papá Enrique era su esposo. Entonces mi bisabuela le contó que esa señora se llamaba doña Aurelia y que era la esposa de su papá, y que también esas 2 muchachas eran hijas de él. Mi abuela a sus escasos 12 años se enteró de una verdad muy dolorosa, porque ella siempre pensó que su padre y su madre eran esposos, pero todo siguió igual. Mi bisabuelo siguió visitando a su otra familia. Según él, ya habían arreglado las cosas con su esposa y que ya no iba a seguir molestando a mi bisabuela. Pasaron los meses y la madre de mi abuela
salió embarazada por cuarta vez de mi bisabuelo, pues la panza le empezó a crecer. En esos tiempos no era muy común ir al doctor, sino que la mayoría de las mujeres eran asistidas por parteras. Tuvo todos los síntomas de un embarazo: náuseas, vómitos, mareos, movimiento dentro de su vientre. La partera la revisaba y decía que todo estaba bien. Y todo ese tiempo, la señora Aurelia y sus hijas no volvieron a molestar. Así que para mi bisabuela ya se había acabado el problema. Pero lo que no sabía era que doña Aurelia le tenía algo preparado. Y era tan macabro y cruel, pues se llegó el día que la madre de mi abuela iba a dar a luz. Llegó la partera desde muy temprano, porque empezó con trabajo de parto por la madrugada. Obviamente, no estaba con ellos mi bisabuelo. Él se encontraba con su familia, pero mi bisabuela le dijo a uno de sus hijos que fuera a buscar a su papá al trabajo, para que lo enterara de que ya iban a ser su hijo. Pues después de un rato, mi bisabuelo llegó. Ya la partera se encontraba esperando el nacimiento del niño. Decía mi abuela que su madre gritaba del dolor, porque no podía nacer su hijo, que se escuchaban sus gritos y desesperación hasta fuera de la casa, que ella gritaba: «Esto no es normal, siento como si me arrancaran a pedazos la carne por dentro». Pero la partera le decía: «Los partos son diferentes, hay veces que no tienen tanto dolor y otras parece que se van a morir, pero tú tranquila, ya no falta mucho». Así pasó todo el día y parte de la noche, con esos dolores tan terribles. Serían las 2 de la madrugada cuando se escuchó un grito de la partera, pero un grito de horror, y se escuchó decir: «Ave María Purísima». Aún estaba el padre de mi abuela, y en cuanto escuchó el grito, abrió la puerta, y en ese momento salió volando una especie de animal. Salió hacia afuera de la casa por una de las ventanas. Se veía muy feo y lleno de sangre. Eso nos contaba mi abuela, pues a ella le tocó mirarlo. La partera estaba muy asustada y con voz entrecortada le narró a mi abuelo lo que acababa de suceder. Esa cosa salió del vientre de mi bisabuela. En lugar de salir un bebé, ya mi bisabuela se encontraba sin vida, pues esa cosa mordió todo su vientre. Decía la partera que nunca había visto algo así tan feo y algo de no creerse. Mi abuela miró todo, a su madre ya sin vida, llena de sangre. Escuchó que la partera dijo: «Esto es cosa de brujería, no hay otra explicación». Y todos los del pueblo dijeron lo mismo, pues sepultaron a mi madre. Quedaron huérfanos mi abuela y sus hermanos. Ellos siguieron viviendo en su casa y mi bisabuelo siguió yendo a verlos y a llevarles dinero. Después de que mi abuela creció, no quiso quedar con la duda y buscó quien supiera leer las cartas y comprobó que su madre sí murió de brujería, y esa brujería se la mandó a hacer doña Aurelia, esposa de mi bisabuelo, para vengarse por ser la amante. Le tenía mucho odio porque siguió con su esposo. A mi abuela le decían que le regresara la brujería, pero ella no quiso hacerlo y esperó el karma o la justicia para esa mujer que mató a su madre usando brujería. Después de unos años sucedió algo en el pueblo, pues resulta que doña Aurelia se fue al campo a llevarle de comer a uno de sus hijos que andaba trabajando, pero la señora quiso cortar camino y se metió un terreno que tenía mucho monte seco y demasiado alto, pues los dueños de esa tierra empezaron a prenderle fuego para que todo ese monte se quemara, y doña Aurelia no se dio cuenta, ni los señores, así que quedó rodeada del fuego
y salió corriendo, pero ya estaba prendida su ropa y de esas quemaduras murió. Sufrió unos días y después de sufrir, murió. Decía mi abuela, bien dicen que en esta vida todo se paga. Yo como bisnieta y nieta, no de un matrimonio, pues no estoy de acuerdo con que otra mujer se meta en un hogar donde existe una familia, un matrimonio. Tanto mi bisabuela como mi bisabuelo tuvieron la culpa por haber engañado a otra mujer, pero tampoco estoy de acuerdo de que le haya quitado la vida y en esa forma tan cruel como simular un embarazo. Nadie tenemos derecho en quitar la vida a alguien. Antes de despedirme, me gustaría mandar saludos a Liliana Ferraro, que nos escucha desde Argentina, para Mario Currucci, que nos escucha desde Atlanta, Georgia. A todos y cada uno de ustedes les agradezco mucho por el apoyo. Les mando un fuerte abrazo. Por ahora me despido y nos vemos en el próximo video.